Bien, me perguntaram acerca de que documento vamos a utilizar, se é o mesmo da semana passada. Não é o mesmo, pero igual não vamos a... Seria o documento da natureza divina, pero vamos a utilizar basicamente a Bíblia, igual que da semana passada. Eu añadí algumas coisas, a referência dos versículos, los puedo subir, pero podemos, eu los puedo dizer, eu não subi a vocês a versão atualizada. Eu quero começar por Mateus 3. Quero acordar-nos um pouco de lo que vimos na semana passada, pero não vamos a entrar muito. Quero corrigir algo que eu falei. Estávamos falando e porque por Mateus 4, perdão, por não estar no texto, hicimos uma conclusão que não estava correta, de um ponto que não era o ponto central. Pero a visão correta era mais interessante todavia. Pero quero chegar aí despacio ao ponto onde estávamos, porque está relacionado com o tema que vamos a ver. Na semana passada, nós falamos da glorificação, da questão de tempo e tudo isso. Eu recomendo a los que não estiveram que venham, porque não há como, ou seja, eu vou tentar tocar muito pouco, porque tocar aí de maneira superficial capaz pode confundir mais que aclarar. Porque como que tomamos um hilo e fomos desde o início até o final, hicimos um raciocínio cerrado, por dizer. Então, les recomendo que venham. Não está todavía na internet, mas vai estar em breve, creio. Já está subido. Está subindo. Em Mateus 4, eu quero que leamos versículos 1 a 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, entonces essa é a primeira tentação de Cristo. Quanto tempo passou Cristo no deserto? 40 dias. E vindo Satanás, ele pediu que transformara pedra em pão. Há muitos elementos involucrados nessa tentação. Pero um deles tem que ver com que? Se eres el hijo de Deus. Então, o que está fazendo Satanás aí? Poner em dúvida aqui a divinidade de Cristo. E qual era a tentação para ele? El hambre e que podía convertir la piedra en pan. Sí. Exatamente, a tentação é exatamente que ele usara sua divindade, porque ele tinha o poder de converter pedra em pão. Então, a tentação de Cristo foi de que ele era um ser que era uma combinação de divinidade com humanidade, e Satanás queria tentar a ser que? A pecar, utilizando o quê? Su divinidad para beneficio propio. Utilizando exatamente a divindade para seu benefício próprio. Bien? Ok. Pero Cristo tinha que manter-se em quê? Cristo tinha que manter-se em que papel? Em seu papel humano. Não podia usar sua divindade para seu próprio benefício. A tentação era a utilizar sua divindade quando, na realidade, ele devia portar-se como um ser solamente humano. Bien. Acá está em um deserto depois de 40 dias. Esse texto é interessante. Qual é o versículo que ele está citando? Alguém sabe? Deuteronomio. Vamos a Deuteronômio 8. Segunda de Reis? También Elías. Isso está interessante para investigar. Pero, mano, Deuteronômio 8. Vamos a ler desde o 1. Se lemos desde o 1, hace mais sentido que está em jogo, porque del 1 a 3 te dá um contexto que te ajuda a ver o que é o que está passando. El que lo tiene lo puede leer.
Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bien, entonces Dios llevó a Israel al desierto por 40 años para probarlos y le dio el maná, que era un alimento que ellos no conocían, para mostrar que el hombre no vive solamente del alimento literal, pero del alimento que provee Dios, porque el maná era miraculosamente provisto. Era algo que si ellos no confiasen, podían, bueno, mañana capaz no hay. Ellos no tenían una seguridad propia. Entonces era una prueba de fe constante. E acá temos a Cristo que foi llevado por 40 dias ao deserto. E se leemos, nos acordamos bem de lo que leímos em Mateus 4, o Espírito lo levou aí, lo conduziu para ser provado. E ele passa 40 dias e vem Satanás e le tenta. E ele responde com a lección de Deuteronômio, porque Deuteronômio ele disse, a lección desse período de prueba qual foi? Que o homem não vive solamente do alimento literal. Então Cristo contesta exatamente a mesma coisa. Ele disse, mira, eu não necessito disso, Deus me pode sustentar, igual sustentou o povo no deserto. Eu quero sacar duas coisas ao vir a esse texto. A primeira é a história do maná, eu quero entrar um pouco aí. A segunda é a prova de Cristo. Eu havia pensado em fazer um estudo de hoje solamente acerca disso, das 3 tentações de Cristo e mostrar como elas se aplicam a nós outros hoje. Porque se vemos a tentação de Cristo, foi de utilizar sua humanidade. Mi ponto iba a ser de tratar de demonstrar para vocês que a nós outros é justamente ao revés. Assim como Abraão foi provado, na semana passada falamos de Abraão, de que foi provado por Deus. E depois, o que eu quisiera mostrar é que nós outros somos provados por Deus e nossas provas semelhantes à de Cristo, pero nós estamos agora sendo provados para ver se podemos quedar em nossa humanidade, pero se com relação a se somos ou não participantes da divindade. Então, os efeitos são outros e as consequências distintas também. Se uno medita nisso, a prueba, pues voy a aventurar-me a hacer isso acá. Se devido ao primeiro mensagem angelical. Primeiro mensagem angelical, segundo mensagem e terceira mensagem angelical. Estou capaz saltando alguns passos para alguns, pero Helena disse que são 3 pruebas. E quem dá a primeira mensagem é João Bautista. Se vamos a Mateus, capítulo 2, capítulo 3. Versículos 7 a 10. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Bien, acá parte de su mensaje es hablar de que Dios puede hacer con que piedras sean pareciendo en el pueblo de Dios. Esa es parte de su mensaje acá. Y él es el mensaje del primer ángel. No es lo que vamos a estudiar hoy, pero yo les quiero demostrar que ese es un camino de estudio que nos vai ajudar a explicar muitas coisas.
acerca de las pruebas que tenemos en nuestro momento. Pero mi punto que quiero sacar es la historia del maná. Entonces eso fue un desvío para llegar acá. Pero es interesante, no sé si para los que están acompañando después podemos discutir eso más. Pero yo quiero llegar al maná. ¿Cómo era el maná? La cuestión del maná. ¿Cómo era la prueba del maná? Ellos debían recoger 6 días a la semana y el sexto día tenía una doble porción. Y el sábado no caía. Era en la semana, ¿cuánto? Extra. Exatamente. Entonces había 5 días, un día y un día, podemos decir. Salvo el sexto día. Salvo el sexto. Era un asunto de obediencia durante los 6 días. Sí. Claro, pero el asunto de recoger el maná eran 6 días y el séptimo era como la conclusión de todo. Exatamente. Entonces era un ciclo de 7. Y es interesante que la obediencia cambia a lo largo de ese ciclo de 7. Vimos que estávamos estudiando el quesito de tiempo y vimos que así como Cristo encontró la justificativa para su sacrificio en el tipo de la muerte del Cordero, nosotros encontramos el significado de marcación de fechas en el ciclo semanal de 7. Que si nosotros creemos en la guarda del sábado, todo adventista es un fijador de fechas semanalmente, porque guardar el sábado implica un conocimiento del tiempo. Por eso el sábado fue dado al hombre, y no a las bestias, no a los animales, no tienen esa facultad. Entonces y el sábado simboliza el día del Señor. Entonces el hombre constantemente, leímos los textos la semana pasada, el hombre tiene que constantemente saber prepararse para el día del Señor, que simboliza el día del juicio final. Y eso pasa en un ciclo de 7. Y es interesante, lo que nosotros nos equivocamos la semana pasada fue en decir que el viernes, ¿qué pasa? Habíamos hablado. Que me corrí. Que caía doble porción. Exacto, hablamos que el viernes caía una doble porción. Entonces decimos que uno podía salir y mirar hacia afuera y ver, está cayendo una doble porción. Pero no era eso que pasaba. ¿Qué es lo que pasaba? Tenemos que juntar doble porción. Exactamente. El viernes vos tenés que juntar doble porción. Entonces eso cambia bien las cosas y es más interesante porque Más fe. también, y porque si uno ve acá, la obediencia es distinta en cada una de esas dispensaciones. O sea, para ser fiel acá es de una manera, ser fiel acá es de otra manera y ser fiel acá es de otra manera. No puedes acá hacer lo mismo que haces acá y tampoco acá hacer lo mismo que haces en los otros. Claro, y lo interesante también es que el sábado sí no había, pero ya era tarde. Exactamente. Entonces, había una señal clara cuando llegaba el sábado, que es que no había. Pero ahí ya era Pero si no te percibiste que llegó el sábado, si no percibiste la llegada del día del Señor, estabas sin preparación. Entonces, semanalmente tenías que marcar la fecha del día del Señor y prepararse para eso. Pero ¿qué no podías hacer durante los 5 días de la semana? Juntar doble. Juntar doble. Exatamente. Entonces, durante la semana no se podía juntar doble. Pero el viernes sí. Era pedido. Entonces, si uno está perdido durante la semana, ¿qué podría hacer? Si uno no sabe qué día es, está viajando, a veces yo de vacaciones no sé qué día es. mirar qué hacen los demás. Mirar qué hacen los demás. Entonces, si yo me despierto y miro hacia afuera, la gente está juntando doble. ¿Qué puede pensar? Bueno, es viernes. Entonces, eso capaz me ayudaría a definir qué es el sábado. Depende si estoy en una congregación que es fiel, porque ¿qué pasó al inicio? Mucha confusión. No, muchos juntaban doble porción. Juntaron doble y no era sábado. Entonces vos tenés que saber discernir, o sea, tenés que saber de verdad, o sea, si están juntando doble porque de verdad es el día de la preparación o si están juntando doble porque están en rebelión. Eso es algo importante, porque van a haber personas que van a decir, mira, hay que prepararse, hay que juntar doble porque llegó el día de la preparación y mañana es sábado. Y vos tenés que definir, esas personas están haciendo eso por rebelión, se preparando, o sea, por sus propias obras, o es de verdad que mañana no va a haber alimento. No sé si me siguen. Pero las implicaciones son las que vivimos hoy con relación a la cuestión de preparación para el día del Señor. Bien, entonces eso quisiera corregir. O sea, para saber que es viernes, la persona tendría que estar comprando por sí. Exactamente, para estar segura, absolutamente Sí. segura. O sea, tendría que estar en una fecha. Exatamente. Bien, eso es para tocar un poco en lo que quedó de la semana pasada.
Eu vou deixar isso acá, que empezamos, e eu vou a Apocalipse 1 com vocês, que é de verdade o que quero estudar hoje. Pero o tema del maná, antes de ir a Apocalipse 1, bueno, vamos aí. Pero Juan 6 se discute, é o sermão que mais divide os discípulos de Cristo, em Juan 6. É quando ele disse a la gente que eles têm que comer seu corpo. Cristo multiplica o pão, a gente crê que isso é uma señal de que Cristo é o rei, é o Messias. E ele disse, mira, não é o maná literal que é importante é comer meu corpo. E hablamos que o hecho de comer a carne e a sangre de Cristo, que é o que ele disse em Juan 6, disse, se alguém não come minha carne e não bebe minha sangre, que concluímos que era? No tiene vida eterna. Não tem vida eterna. Que vida é essa que Cristo nos vai dar? Sua vida humana ou sua vida divina? Sua vida divina. Então, se acá está a divinidade e o pão é seu corpo, sua humanidade. Então, vemos que o que Cristo nos oferece é sua natureza humana e divina, que nós temos que receber ao comer a palavra. E que o que está sendo demonstrado ao universo hoje é que o homem pode ser participante da natureza divina. Me perguntaram depois, você crê que isso não ha passado antes? Eu creio que sim. E o que vamos a ver é que todo cristiano tem essa imagem de Cristo que vamos a estudar hoje. Pero que isso é algo que cresce e tem um determinado propósito a ser executado. Isso é Juan 6, que nós fuimos. Apocalipse 1, vamos começar em Apocalipse 1, versículo 10. Isso me parece interessante. Vamos do 10 ao 12 primeiro. Eu jamais he visto alguém reflexionando acerca disso, pero me parece interessante hacer esse ponto. Porque creio que há... Yo estaba en el espíritu. Perdão. Antes de cambiarmos completamente, é porque já comecei a borrar, eu não hice o ponto. Meu ponto com cambiar pedra em pão é que eu creio que hoje nós somos questionados com, por exemplo, a autoridade de ser uma aplicação. Se nós vamos a los escritores do Novo Testamento, estávamos falando com Matias e os seus amigos antes. Se formos a Hebreus, por exemplo, Pablo faz o seguinte, ele toma um texto de Jeremias, onde Jeremias disse, depois daqueles dias, e esses dias são os 70 anos de cautiverio, eu vou firmar um novo pacto com vocês. E esse novo pacto é dito quando retornam de Babilônia. E acá estavam em cautividade. E ele disse, não um pacto como ocorreu quando eu les saquei do Egipto, que vocês não lo guardaram. Então, acá é a história de Jeremias, e Jeremias também está aplicando a história de Moisés. Você acaba, vai chegar à história de Esdras, não? E eles se quedaram cautivos no Egipto, 400 anos, e depois saem e Deus firma um pacto. E Pablo Lagare disse que esse texto de Jeremias, você acordar da referência? Eu creio que é Hebreus 8, não? Sí, Hebreos 8. Solo para que entendam que é do que estou falando. Hebreos 8 10. Versículo 6 habla de un mediador, de un mejor pacto, que habla de Cristo. Se alguém pode ler? 8 a 10, creo. Porque reprendiéndoles dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos desde la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las escribiré, y yo seré para ellos Dios y para mí ellos serán pueblo. Bien, então ele está citando Jeremias e eu citei Matias porque ele, como teólogo, estava falando-me acerca do método histórico-gramatical. Que se você queres no método histórico-gramatical, essa aplicação que Pablo faz está proibida.
O sea, Pablo está agarrando um texto de Jeremias que habla de isso acá. O novo pacto foi o que foi firmado com Esdras. Ele, de hecho, entra num pacto. Podes lerlo em Esdras 9 ou Neemias 9, quando ele hace um pacto. E ele disse, mira, isso está se cumprindo acá agora. Então, ele está fazendo uma aplicação aí. Não sei se me sigue. E ele pareceu interessante porque basicamente é o que nós outros hacemos. Então, o que Pablo disse é, nós outros estávamos no cautiverio do pecado, em cautividade, pero com Cristo entramos em um novo pacto. Essa é a aplicação que hace Pablo. Ele vai dizer que Jeremias estava falando de esses dias. Pero Helena hace uma outra aplicação e já disse que nós outros agora, os adventistas, somos o povo do pacto, que foi firmado entre 1798 e 1844. E acá temos os 1260, que foi um período de cautividade também por la Igreja Católica. Então, há uma cautividade e acá há um pacto. Hay una dispersión y una reunión. Exatamente. Cautividade e pacto. Então, meu ponto é, eu vejo todos esses profetas agarrando esse texto e lo estão aplicando. E o argumento que muitas vezes se utiliza no meio teológico, podeis encontrar em livros acerca disso, é de que essa aplicação está correta por quê? Porque lo dice Elena de White, que es profeta. Exato. Então, Helena pode dizer isso porque é profeta, ou Pablo lo pode dizer porque é profeta, por isso o argumento está correto. Mas eu les pergunto, se essa é a explicação, de quem é a autoridade? De Jeremias ou de Helena acerca do texto? Entende o que quer dizer? Helena cita Jeremias para dizer isso é o que está passando hoje. Então, a autoridade vem de Jeremias ou de Helena? Un profeta nunca puede contradecir a otro profeta. Estou de acordo, Pero, o sea, La autoridad, usaste la palabra autoridad. La Biblia misma tiene la autoridad. bien, pero si o texto não está falando de lo que ele está falando, entende o que quer dizer? O sea, lo que dicen los teólogos é que Jeremias não falou nada com relação a isso. O sea, o texto, vos não podeis utilizar esse texto para falar disso. A única razão porque Helena não pode ser é porque ela é profeta. Então, é como que já agarrasse o texto e dá um novo significado ao texto. E aí, a partir daí, nessa porção da Bíblia, esse texto quer dizer outra coisa. Então, meu ponto é, nesse texto, a autoridade não está em Jeremias, mas está em Helena. Por quê? Porque se eu venho acá e digo, mira, estamos em um juízo, eu te vou apresentar meu primeiro testigo para condenar essa planta a ser queimada. Sim, cambiar a planta. E bueno, eu vou dizer, mira, essa planta necessita ser queimada porque não lhe põe muita água. E por que dices isso? Bueno, porque Eduardo lo viu. Pero bueno, como sabes que Eduardo lo viu? Não. O sea, eu estou dizendo que Eduardo lo viu. Então, Eduardo jamás de verdade falou acerca disso. Pero eu tomo algo que ele escreveu e digo que ele falou acerca disso. Não sei se o exemplo está claro. Pero sou eu que estou dizendo que ele está falando isso. Eduardo jamás se apresentou acá e dijo isso. E o juiz que está juzgando meu testemunho sabe que, em realidade, Eduardo não estava falando dessa planta. Estava falando de outra planta. Não sei se me sigue. Então, meu ponto é, se é um juízo, eu sou o testigo, o abogado de acusação é o testigo e não está apresentando nenhuma evidência. Não sei se me sigue. Não, foi volver. Claro. Quando eu apresento um texto como prova de algo, o texto tem que provar o que eu estou dizendo. Senão, quem está provando sou eu e não o texto. Então, se Pablo disse, isso que está passando é um cumprimento de Jeremias, mas em realidade Jeremias não estava falando disso, por que ele necessitou citar Jeremias? Ele poderia, se a autoridade é de Pablo, ele poderia simplesmente haver dito, isso se está passando porque eu sou o profeta, estou falando que isso é um cumprimento disso. Entende o que quero dizer? Então, quando um profeta cita um profeta do Antigo Testamento, a profecia tem que permitir a aplicação do que o profeta está fazendo. Senão, a autoridade, senão o profeta nos está enganando. Porque ele está utilizando um texto que não prova o que ele disse. Não sei se me seguem. Se eu venho acá a vocês e empiezo a estudar a Bíblia, e empiezo a apresentar textos que não provam o que disse, a autoridade está em mim. Ou seja, se vos não crees, vos não vais a crer em mim, e não no texto. Porque a autoridade é minha agora.
no del texto. Porque el texto de verdad no me ampara para decir lo que yo digo. ¿Entienden qué quiero decir? Entonces el texto tiene que permitir eso. Perdón. Y si entendemos cómo los profetas estudian, cómo los profetas aplican y ven que el texto de verdad te permite eso, que Jeremías habló de esa estructura, sabemos que si llegamos a ese punto, donde eso pasa otra vez, hay una cautividad. Yo voy a llamar esa cautividad de condición de la Odisea. Yo sé que Helena lo dice, que Dios va a confirmar su pacto en los fines de los tiempos. Yo puedo decir que Jeremías está hablando de eso acá. ¿Puedo? Sí. Sí. Entonces yo puedo decir acá, yo puedo poner Matías como el nombre del profeta que está haciendo esa aplicación ahora. ¿Hizo profeta? Entonces, pero tenés que, ¿qué nivel de profeta tenés que ser, entiende? Tenés que recibir una visión o podés ver cómo el texto funciona, ¿entendés qué quiere decir? Vos estás queriendo decir que en realidad no es ni el profeta primero que decía el texto, ni el que lo dice que es un profeta segundo o tercero, sino es la estructura misma del texto que tiene la autoridad para decir. Exactamente. La autoridad está en la estructura bíblica. Y por eso cualquiera tiene la autoridad de venir acá y decir, mira, eso es eso. Y esa persona tiene una autoridad profética porque es la autoridad profética que viene de la palabra. Amén. Entonces, entonces la estructura bíblica, o sea, si un profeta cita a otro profeta, esa cita es una parábola. Exatamente. Lo que parábola estaba haciendo era una parábola. Y parábolas son transformar piedra en pan. Porque son cosas que no son comida. Y vos la pones en una estructura y decís, coma, que eso te va a dar vida. Y cuando la gente lo come, recibe vida. No sé si me siguen acá. Por eso yo estoy hablando que nuestro test hoy es que nosotros somos, la gente viene y dice, mira, ¿por qué vos estás diciendo que esa es comida que yo tengo que comer? Entonces la gente pregunta, ¿por qué vos decís que tengo que ver esas parábolas en esas líneas? Vos no miran, sí, pero o sea, esa es la estructura bíblica, tenés que comerlo. Ve la parábola, aliméntese de ella. Pero algunos van a decir, no, vos no tenés esa autoridad. Entonces, te están diciendo, vos no podés transformar piedra en pan. Sendo que eso te es requerido. Amén. Ese texto de 1 de Corintios 10 que dice que toda la Biblia se escribió para la última generación, Amén. nos permite hacer eso. Exacto. O sea, no estoy diciendo que no tenemos autoridad. Tenemos. Y es eso que te has cuestionado. O sea, pero esa autoridad no es una autoridad que tenés por tu humanidad. Porque por tu humanidad vos no podés hacer eso. Eso es algo que viene de ser participante de la divinidad. Bien. Yo, perdón haber ido ahí, no era... Espero que haya valido la pena. Yo creo que si estudiáramos las otras dos tentaciones, hay mucho jugo para sacar de ahí también. Pero es básicamente lo que estamos haciendo hoy con los estudios de Piro y las guerras. ¿Por qué? Porque estamos agarrando algo y la gente reclama, pero eso no es pan, no, cómalo y va a recibir vida. Apocalipsis 1. Yo elegí hablar de ese tema porque yo creo que es lo más que más puede ayudarnos en las luchas que vamos a tener. Y yo creo que es el mejor presente que pudiera dejarles antes de irme. Entonces, quisiera terminar de abrir eso para ustedes. Vamos a leer Apocalipsis 1, versículo 9 al 12. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El 12 también. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Bien, entonces yo estoy dibujando
Quando estudamos as regras, falamos da importância de ter uma imagem visual de lo que está passando. Isso te vai ajudar muito a entender o texto. E há algo acá que creio que vocês me vão poder ajudar. Eu puse o Juan, ele está mirando para cá, e ele escuta uma voz que ele habla. Quando ele se vira, e agora ele está mirando para achar, o que é o que ele vê? Um candelabro. Ele estava delante. A quem estava mirando antes, então? Aonde está ele? Por mais que não sepa. Ele está no sábado. Está no santuário. Se ele está no santuário e tuvo que dar uma volta, a quem estava mirando? A los panes. Isso me parece interessante. Eu não sei o significado pleno, pero que havia nessa mesa acá? Los panes de proposición. E aqui mais havia também? Não havia só dois. A la tacita de maná arriba. Aceite. Não era aceite. Se ponia aceite arriba do pão. Pero havia outra coisa mais que era sacrifício de libação. Vino, havia vino. Então havia pão e vino acá. Isso é interessante, o sea, me chama a atenção. Eu não sei o que quer dizer, mas é justo o que estamos estudando. Então, e vamos a entrar nisso. Son los elementos de la Santa Cena. Exatamente. Bem, então, e por lo que veio, esses dois símbolos hablam de la mesma coisa. Porque o candelabro, que é o candelabro? Que é o Espírito Santo no símbolo do candelabro? Me falaram que o candelabro simboliza o Espírito Santo. El aceite é o Espírito Santo. Pero que é o candelabro em si? O texto lo diz. Lo va a decir en versículo 20. Las 7 iglesias. Entonces, es el pueblo de Dios en la tierra. Pero, ¿cómo funciona eso? ¿Por qué el pueblo de Dios en la tierra puede ser el candelabro acá? Porque tiene aceite. Entonces, es una representación del humano con el divino. Entonces, el candelabro es esa representación y la mesa es la misma representación. Los dos símbolos están hablando de lo mismo, porque al comer de la carne y de la sangre, tenemos acá el humano y el divino. Pero yo creo que nos está dando dos formas. Uno es como uno lo recibe y otro es como uno lo manifiesta. Entonces, cuando uno ve ese candelabro, ¿qué logra ver incluso? Cuando juntas la luz de los candelabros. ¿Qué está ahí en el medio? Cristo. Y si fuéramos a las 7 iglesias, ¿qué está esparcido en las 7 iglesias? No vamos a leer, voy a tratar de ver si se acuerdan de algo. ¿Cómo empieza las 7 iglesias? Al ángel de la iglesia de Éfeso escribe... Al ángel de la iglesia de... Escribe que... Y dice, te diré el misterio, porque tiene las 7 estrellas en su mano. Exato, entonces eso dice que tiene las 7 estrellas. Entonces te da una característica de Cristo. Y al final te da, a veces te da una otra característica al final también. ¿Por qué él da una característica de Cristo a cada iglesia? ¿Alguien sabe por qué? O sea, la iglesia que es perseguida, ¿qué característica él da de sí? El que estuvo muerto y vive. El que estuvo muerto. O sea, a Esmirna, ele dice, yo soy el que murió y revivió. ¿Por qué? Porque esa iglesia, ¿qué va a ser? Va a ser perseguida. Entonces, él dice su atributo que va a ser, que aquella iglesia tiene que tomar para revelar. No sé si me siguen. Cada iglesia necesita. Claro. Él le da, fortalece a cada iglesia con lo que iba a ser probada. Exatamente. Entonces, para que aquella iglesia revele eso al mundo. Entonces, Esmirna va a revelar qué característica de Cristo. La capacidad de pasar por persecución, de martirio. Exatamente. Entonces, de esa manera, cuando tenés las 7 iglesias, ¿qué tenés? Una revelación completa de la imagen de Cristo. ¿Entienden qué quiero decir? Entonces, al mirar el candelabro, al candelero, podés entender cuál es la imagen de Cristo. E por isso acá também há essa ideia de que ele está no meio do candelero. Quer dizer que ele lo está cuidando também, mas podemos tomar essa ideia de que ele vê o candelero e vê a imagem de Cristo. O candelero é interessante que ele está muito conectado com a sarça ardiente também. Porque, ou seja, é algo que queima constantemente e não se apaga, não devia apagar-se, e era um símbolo da divindade dada a Moisés. Bien, vamos a seguir, llegamos hasta el 12. Vamos a empezar en el 13.
Vamos del 13 al 18. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bien. Yo quiero que ustedes imaginen lo que yo estoy dibujando acá como una gran mesa. Y la idea de esa mesa es que sea como que ¿alguien tiene idea? ¿Por qué estoy poniendo como una mesa acá? Mi idea es que eso sea un banquete. Hay que comer cada atributo. Exatamente. Entonces, yo después termino de dibujar. Pero yo quiero ir abriendo con ustedes cada uno de esos atributos. La semana pasada, há 2 semanas atrás, ¿cuál estudiamos? ¿Alguien se acuerda? Los ojos. Los ojos como llamas de fuego. Y me pareció muy interesante, porque cuando estudiamos eso, yo estuve en contacto con una persona del estudio y ella me habló cómo eso cambió, o sea, su experiencia, o sea, porque uno ya sabe que un cristiano tiene eso, capaz instintivamente, pero es igual cuando uno se hace ciente de que puede hacer algo, entonces lo empieza a ser voluntario, entonces lo hace de una manera mucho más poderosa, no sé si me entiende, y lo empieza a utilizar, es como cuando uno es capaz de descubrir, wow, tengo asas, puedo volar. Entonces, nosotros estudiamos eso y yo pensé, bueno, ustedes pueden estudiar lo restante después. Pero me parece que es muy precioso todo eso para dejar eso simplemente, bueno, vayan y caben. Yo quiero poder ir viendo cada uno de esos atributos con ustedes. ¿Bien? Vamos a llegar acá otra vez. ¿Qué vimos de los ojos? ¿Alguien se acuerda cómo llegamos ahí? La primera cosa que notamos es que era un sacerdote. Entonces nuestra interpretación tiene que estar relacionada con el símbolo, ¿no?, que es representado. Porque a veces queremos, un ejemplo, vamos a los pies y pensamos, pies son una representación del Evangelio. Pero si uno ve el símbolo del sacerdote, ese pie tiene una otra connotación. Entonces por eso tenemos que entender de qué está hablando. Un sacerdote tenía que tener ojos como llamas de fuego. Fuimos a Hebreos 4 y hablamos que había, ahí estaban 2 símbolos incluso, ¿no? La espada y los hilos, pero decía que delante de Dios todas las cosas eran patentes ante sus ojos, porque la simbología que había en Hebreos era de que la palabra corta hasta el profundo, porque los sacrificios eran cortados y abiertos delante del sacerdote, para que ele pudesse inspecionar antes de ofrecerlo. E depois diz que todas as coisas são patentes a los ojos, porque Deus las pode ver. E aí hablamos, dimos exemplos, tanto de Cristo quanto de los apóstoles, exhibindo essa característica. Vimos como nós outros lo podemos fazer, de 2 maneiras. Uma, de que a boca habla del que está lleno del coração. Então, vos podés saber lo que está en el coração de alguém, ¿por quê? Por como habla. E o entendimento de las líneas de reforma te ajuda mais todavía porque te permite entender quem é esta persona en la parábola. Porque se uno entende quién es la persona en la parábola, sabe quién es esa persona y qué es lo que tiene que hacer con esa persona. De una manera sencilla. Si yo logro identificar que una persona es un hijo pródigo, por ejemplo, yo tengo que portarme de una manera. Si la persona es una dracma perdida, es de una otra manera. Si la dracma perdida, tienes que varrer tu casa, o sea, ordenar tu casa. Si la persona es una oveja perdida, es de una otra manera. Eso para essa parábola que é mais
evangelística, pero eso puedes aplicar en todas las historias son parábolas, entonces puedes utilizar toda la Biblia para ayudar a ver quiénes son las personas. Entonces la Biblia te da esa capacidad de ver, no sé si me entienden. Todos esos atributos están íntimamente conectados con las Escrituras, no lo puedes tener sin eso, por eso tienes que comerlo. Bien, vamos a volver ahora entonces a la ropa. ¿Qué quiere decir esa vestidura? Vamos a Éxodo, creo que 28. Éxodo 28, 2. A veces hay algunos atributos que capaz uno va a ver y pensar, sí, pero eso no me parece tan importante. Pero igual vamos a intentar abrir todos, porque para cada situación que uno está, o sea, eso ha sido mi experiencia y les quiero compartir. A veces ya estoy con un problema gigantesco. Y yo a veces tengo hábitos. Por ejemplo, hubo un periodo de mi vida que yo oraba, todas mis oraciones yo oraba algo, pero también pedía, Señor, hágame pobre de espíritu, hágame, iba así por las bienaventuranzas. Y meditaba en eso también. Y me ayudó, pero hoy no hago más eso. Por un buen tiempo yo oraba bastante acerca de esa visión, o sea, y pedía cada uno de esos atributos. Y cuando yo llegaba a momentos donde yo me veía en grandes problemas, o sea, voy a orar acerca de eso, y era como que al pasar por todo eso, de repente se terminaba, o sea, era como que no había más ningún problema. Entonces yo creo que poner todo arriba de la mesa, porque uno no sabe que va a necesitar, es lo más ideal. Bien, entonces, Éxodo 28, 2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. ¿Para qué son las vestiduras sacerdotales? Honra y hermosura. Exato, el mío dice gloria incluso. Gloria y belleza. Gloria y esplendor. ¿Cómo es el tuyo? Gloria y esplendor. Esplendor y belleza. Yo voy a poner esplendor y belleza porque yo creo que tiene más que ver con el sentido. Si vamos a un poco más adelante, versículos 39 a 41. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Perdón, ese es el 38. 39 dice, y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Bien, entonces, tanto la ropa del sumo sacerdote como del sacerdote tenían esa función. ¿Qué quería pasar eso a la gente? Transmitir. ¿Qué quisiera transmitir eso a la gente? Belleza y Belleza y hermosura. O sea, Honra y gloria. gloria. ¿Qué son las tiaras? Exatamente, impactar. O sea, yo creo que quisiera pasar. ¿Y la mitra? No sé si uno ya vio aquellas ropas de médicos antiguos. ¿Alguien sabe cómo hacían los médicos antiguamente? Tenían unas máscaras. Una máscara larga, Como- tucano. É horrível essa roupa. Exatamente, era assustadora. E a ideia era assustar a enfermidade, porque creían que a enfermidade tinha um espírito ou algo assim. Então era para assustar. Então, a roupa é representativa do ofício. Então, a ideia que quisiera passar é que quando alguém vê o sacerdote, e acá a nós outros, quando alguém nos vê, o que isso te oferece é que quando alguém te vê, sepa que tu função qual é. Sacerdotal, pero es un sacerdote de qué tipo? De Dios, que es bello y hermoso, o sea, es algo que la gente lo atrae, o sea, Dios hizo las flores hermosas porque para que los animales les guste, para que atraiga. Entonces, te promete que a la gente simplemente estar cerca de vos o verte la manera de portarse y de ser. Y era así con Cristo, por más que Cristo externamente no estaba vestido de belleza exterior, porque dice el texto, no tenía belleza exterior, apariencia. Él era hermoso y bello. ¿Por qué? Por su manera de ser, por su porte, por su postura, por la manera de tratar a la gente.
a veces nosotros queremos esos atributos como. Se pongo acá. Por mi humanidad. Pero yo tengo que tomar ese atributo de la humanidad y divinidad de Cristo. De los dos lados de Cristo. ¿Me siguen? A veces queremos desarrollar, ser personas simpáticas, como? Por un simple desarrollo de mi propio ser. Pero eso me pone capaz de ser una persona muy... que sabe inclusive hablar de manera dulce. Pero no es lo mismo. O sea, no tiene el mismo poder que cuando viene de la humanidad y de la divinidad. No es genuino. No es genuino, exatamente. Y eventualmente se va a percibir. Puedes ocultar un cadáver, pero no por mucho tiempo. ¿No? O sea, dentro de... Bueno, si yo quiero ir a Isaías 4, el mismo término aparece ahí. No, Isaías 4. ¿Quién representaba el sacerdote? Cristo. Pero también ¿quién representaba? Porque el sacerdote iba delante de Dios para representar a quién? Al pueblo. Entonces a veces nos olvidamos de que el sacerdote debiera ser un representante de todo el pueblo. O sea, todo el pueblo debía mirar al sacerdote, entender el símbolo y ver que era para que él fuera así también. Bien. Isaías 4, 2, primero. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, y los sobrevivientes de Israel. Bien. A los sobrevivientes de Israel. Acá son las mismas expresiones, no sé si en las traducciones fue las mismas, que aparece para la ropa, esplendor y belleza. Entonces, ¿de qué está hablando ese texto? ¿Qué es un renuevo? Y hay una repetición y ampliación. Hay una repetición, vamos a ver esa repetición. Pero entonces como la idea, exacto, de lo que está hablando es que hay un árbol que fue cortado, pero después va a brotar otra vez. Y acá va a hablar justamente de esa destrucción, que va a haber una destrucción, pero algunos van a estar escritos en el libro. ¿Cuál es la repetición y ampliación? El renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Y luego dice, el fruto de la tierra para grandeza y honra. Bien, entonces el renuevo y el fruto están repitiendo y ampliando. Hermosura y gloria está repitiendo con grandeza y honra. Exactamente, bien. Para los que escaparon de Israel. Entonces, ¿de qué están escapando? Si vamos a los versículos 3 y 4, nos va a decir... Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén están registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Bien, nosotros no hemos percibido, capaz como adventistas, cuán buena fue la interpretación de los mileritas de la expiación. Porque acá está hablando de la expiación. Ese purga, es en inglés, o expiar, limpiar, purgar, es sacar la marca. Entonces acá está hablando de la expiación. ¿Y cómo es hecha la expiación acá? ¿Cómo Dios va a sacar la marca de sangre que hay en Israel? ¿Cómo va a lavar? Con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Fue la destrucción de Jerusalén. Si fuéramos a otros profetas, y el mismo Isaías va a esclarecer que Jerusalén va a ser destruida. Entonces, el día de la expiación, tenemos dos clases en el día de la expiación: los que se afligen y los que no se afligen. ¿Qué pasa si alguien no se aflige en el día de la expiación? Es cortado del pueblo. Exacto, eso está en Levítico 23, si quieren después pueden leer. Es cortado del pueblo. O sea, no es más parte del pueblo de Dios. Eso representaba o que si formos a Ezequiel 9, por ejemplo, hay dos clases: los que se afligen y los que no se afligen. Los que se afligen van a recibir un sello en Ezequiel 9. Los que no se afligen van a ser destruidos en la destrucción de Jerusalén. Entonces hay un juicio investigativo antes de la destrucción de Jerusalén que está representado en el día de la expiación. Y cuando se termina esa investigación, los que se quedan son los que van a ser hermosos y gloriosos,
y los que son cortados son los destruidos. Entonces eso es interesante porque nos habla que el remanescente tiene esa característica, ¿entiende? El remanente, gracias. Ven acá, ¿cuál es el punto? ¿Quieren leer el texto otra vez? Podemos volver al 2 a 4. En aquel día, sí, Isaías 4. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Exatamente. Entonces, va a venir una destrucción, se va a cortar el árbol, pero él va a crecer otra vez, y va a dar fruto, y va a ser de esplendor y bello, y honra, glorioso. ¿Y quiénes van a ser? ¿Va a ser para quién? Para el que se quede. ¿Y cómo sigue? Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén están registrados entre los vivientes. Bien, ¿qué quiere decir eso? ¿En qué día es registrado o se mantiene un nombre y es quitado otro nombre del libro? En la expiación. Entonces está hablando de ese proceso, de que algunos tienen el nombre en el libro y otros son quitados. Entonces los que se quedan escritos son el remanente que se queda vivo. Y bueno, ¿y cómo pasa eso en el 4? Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Exactamente. Entonces, cuando Dios haga eso, solo va a quedar en el renuevo puro. Y el restante va a ser cortado. Bien. Vamos volver ahora al próximo atributo que hay en Apocalipsis. Es la cabeza y cabello blancos. Una pregunta. Sí. ¿Cómo entonces cerramos esto con el tema de las vestiduras de Isaías 4? Isaías 4. Lo que quise mostrar es que el que se queda es el que es representado por el sacerdote. Porque las ropas sacerdotales no representan solamente a Cristo, pero el sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Por eso va a interceder por el pueblo. Entonces, el que es igual al sacerdote va a permanecer vivo. El que es igual a Cristo permanece vivo. Bien. El próximo atributo en Apocalipsis 1 son las cabezas y cabellos. ¿Y cuál es la característica? Que son blancos como la lana. Ni siempre un sacerdote tenía cabellos blancos. ¿A qué edad un sacerdote empezaba a oficiar? A los 30, eso es interesante, ¿no? A los 30 tenemos que poner nuestras ropas sacerdotales. Cuando hagamos 30 años. O sea, espiritualmente, ¿no? O sea, no digo que cuando yo haga 30 años de edad tengo que ir. Es una parábola. Por las dudas, esclarezco. Vamos a Levítico 19:32. Pero a los 30 años una persona no suele tener pelo blanco. Pelo blanco. ¿Qué quiere decir el pelo blanco en la Biblia? Sabiduría. Sí. 19:32. Levítico 19, ¿no tiene? Sí. Exatamente. Levíticos 19:32. O sea, en mi mente, incluso cuando yo oraba sin haber estudiado tan a hondo, yo siempre llegaba a esa parte y pedía por sabiduría. Yo creo que Dios me contestó. Pero yo no lo veo muy... O sea, si podemos probar con textos bíblicos que pelo blanco quiere decir sabiduría, estaría bueno. Pero yo no he logrado hacerlo. Pero capaz están correctos también. Levítico 19:32, ¿qué dice? Delante de las canas te levantarás y entrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. ¿Qué son canas? Cana es lo mismo que cabello blanco. Entonces, ¿qué tenían que hacer la gente delante de alguien de pelo blanco? No, levantarse. Es como si, hoy no tenemos esa costumbre, pero es como que si entra un anciano acá, todos tenemos que levantarnos y señal de qué? De respeto, reverencia, honra. Entonces, por eso acá yo no quise poner reverencia, que había en tu traducción, porque yo creo que esa característica está más conectada con el pelo blanco, con el pelo. Con el pelo. Y vamos a Proverbios. Va a decir lo mismo, Proverbios 16:31. 16:31. Provérbios 16. Corona de honra es la vejez,
que se halla en el camino de justicia. Exatamente. Essa En esta versión, en la versión que hemos hablado hoy, dice: las canas son una dulce corona, ganada por una conducta honrada. me gustou mais a tradução. Graças por haver intervenido. Então, é honra, respeito, reverência, incluso que se gana em que? Por sua maneira de proceder. A ideia que daí é que uno chega a ser viejo porque viveu de acordo com a lei de Deus. Então, por isso uno pode ter esse pelo branco. Nem sempre, nem sempre ter pelo branco é ser viejo. Pero a ter maior, na idade maior. Então, esse atributo habla de que podemos e que devemos ter essa característica. Que al entrar em contato com a gente te honre, te respeite e tenha reverência. Bien, vamos ao próximo. Ojos como llamas de fuego, já hablamos, não? Que poderia escrever acá? Visão profética, pode pôr incluso. Discernimiento. Discernimento, gracias. O sea, más que ver los eventos, Cristo veía el corazón de las personas, Exatamente. las intenciones del corazón. Exatamente. Discernimento. E ajuda muitíssimo. Ou seja, quando uno se hace consciente, porque uno está falando com alguém e pode perceber uno já que tenho que fazer isso. E sabe como proceder. Bien. Um sacerdote tinha que ter discernimento para que identificar se uma pessoa tinha lepra ou não, por exemplo. Para saber se uma pessoa deveria ser condenada ou absuelta. Então, um sacerdote tinha que ter discernimento. Os apóstolos tinham que ter esse discernimento também. Bien. O próximo são os pés. Vamos a Daniel 10, 6. Nós não lo leímos, pero está bueno comparar Daniel com Apocalipse 1. Porque são a mesma visão. Sim? Exatamente. Exatamente. Daniel 10, 6. 10, versículo 6. Su cuerpo era como de berillo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Bien, sus brazos también. Quedaron feos esos brazos, pero... entonces sus brazos y sus piernas eran como bronce bruñido. Ustedes están viendo. Sus brazos y sus piernas. Si son solo las piernas, tenemos la tendencia de pensar que son el Evangelio. Pero el hecho de que sea de bronce nos va a ayudar si vemos el siguiente. Vamos a Éxodo 30, 17 a 21. 30, 17 a 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Bien, entonces, ¿qué tenían que hacer el sacerdote? Y es un sacerdote lo que estamos viendo, antes de entrar en el templo. Lavarse las manos y los pies en qué? En agua, en un invólucro de bronce incluso.
Y acá tenemos esos brazos y pies de bronce. ¿Qué representa eso? La pureza. Exatamente. Vamos a ver mais acerca disso. Pero vamos a... Há algo interessante, se vamos a Éxodo 38:8. Éxodo 38:8. Há ponto muito profundo que se pode sacar de acá, creio. Que não vamos a ter tempo de profundizar, pero eu les dejo para os que capaz já hajam estudado pouco acerca disso, ou para os que queiram profundizar. Pero Éxodo 38:8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Exatamente. Entonces, esse lavabo, se diz? Essa pia, lavabo, fuente, era hecha de espejos. E essa palavra é looking glass. Aparece essa expressão, esse espejo. Podemos ver um significado interessante quando vamos ao Novo Testamento, quando Pablo disse que vemos em espelho e assim somos transformados. Então se habla de uma purificação também, habla de um cambio por la contemplação. Puede ser un bronce que refulge, o sea, que revela, que muestra, como un espejo. Exatamente, interessante. Claro, ou seja, a ideia então do bronze é porque, por isso queres expandir mais isso? No, es como bronce refulgente, o sea, que brilla, que resplandece, puede ser que revela. Claro, a ideia do espejo é que uno se pueda ver e pueda limpiarse ou arreglarse, ¿no? Para isso sirve um espejo. Exato. Claro, o que cuando la persona te vea pueda ver su condición, que se refleje, como, oh, estoy viendo. Claro, a pureza de uno, que era o que passava com Cristo, não? De que a gente via lá... ¿Por qué querían matar a Cristo? Porque veían su inocencia. Porque su presencia es un reproche para ellos. Entonces yo voy a poner pureza, inocencia. Y eso como consecuencia natural revela o pone de manifiesto. ¿O revela el carácter de Dios? No, manifiesta impureza también. Se deja evidente. Yo creo que era ese el punto que... Claro, se pone en evidencia la condición de la persona que te está viendo. Exatamente. Bien. Vamos a... Salmo 26:6. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Exatamente. Entonces es un significado parecido, ¿no? O sea, de que Davi habla de que ele vai andar alrededor do altar de Deus depois de haver limpiado suas manos em inocência. Então, tem que ver essa pureza com inocência. Salmo 73:13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Bien, acá dice porque ele vai sofrer. É como um apelo, pero habla de que ele limpiou seu coração e suas manos. Então é algo simultâneo. Tiago 4:8. Esse vai falar de los pies, creio. Santiago 4:8, graças. O sea, Pilatos, quando quer dizer que é inocente, que hace, não? Se lava as mãos. Quatro, 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Repetición. Pela blusa dos pés aí? Não. Corazón. Eu não creio. Corazón y manos. Bien, creio que não puse acá.
Pero bien, tenemos en Juan, no vamos a ir, pero Juan 13, del 3 a 10, si quieren apuntar, la ceremonia de lavado de pies, que simboliza lo mismo también, quitar impurezas. Y es interesante porque en esa historia, Pedro a principio no quiere, ¿no? Pero después quiere lavarse todo. ¿Y qué dice Cristo? Solamente los pies. Exatamente. ¿Por quê? Porque o sacerdote, se uno vai ver, o sacerdote só se banhava completamente uma vez, al iniciar seu ministério. Então, para iniciar seu ministério, o sacerdote era banhado. Moisés banhou a Arão, por exemplo, e seus filhos. E depois, solamente necessitava lavar-se as mãos e os pés. Então, é interessante que o bautismo e o lava-pés têm seu paralelo na consagração de um sacerdote e o lavado de pés para oficiar para Deus. Bien. E Juan 15:3 nos vai dizer como esse processo ocorre de ser lavado. Já lo sabemos, pero ¿qué dice? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Exato. Então, a palavra de Cristo é o que nos limpia. Pablo vai dizer que o marido deve limpiar a mulher, assim como Cristo purifica a igreja por meio de lavar de água, por la palavra, ele disse. Em Efésios, creio. Então, essa purificação ocorre por la palavra. Que seria esse fogo que purifica o bronze. Que são as 7 estrellas? Son los ángeles de las iglesias. Antes, Matías. Porque me hizo pensar el caso de Pedro. ¿Por qué él pidió eso? Porque él no sabía quién era. Entonces nosotros para saber qué pedir tenemos que saber quiénes somos en esta hora de la historia. Somos sacerdotes. Amém. Se não sabe, capaz, por isso Cristo disse, pedime e vão receber quando pidan em meu nome. Por quê? Porque uno vai saber quem é. Porque quando Cristo diga pida em meu nome, é como se quem estivesse pedindo. É como se o próprio Cristo estivesse pedindo. Então ele está dizendo, mira, ¿quieres saber quem vos tenéis que ser ou quem vos simboliza para o mundo? Eu. Então quando vas a receber o que pides, quando sepas quem sos. Bien, muchas gracias. Las 7 iglesias, si formos las 7 estrellas, si vamos a Apocalipsis 1:20, son los 7 ángeles. Eu creio que esse símbolo não é tão complexo. Poderíamos ir ao Salmo 91, que aí nos vai explicar que hacen os ángeles. Por exemplo, que hacen os ángeles nesse salmo? Protegem. Acá, em las 7 iglesias, as 7 estrellas e 7 ángeles. Qual é a função do ángel em cada igreja? É o que vai dar a mensagem. Então, é como que se para cada parte do candelabro, há um que é responsável. Então, é como que uno tem auxílio. ¿Por qué el 7? Porque uno tem auxílio completo para executar sua função. Para mim, isso quer dizer que Deus te promete auxílio completo. Auxílio angelical. ¿A qué nos referimos cuando decimos ángeles en Apocalipsis 14? Primero, segundo, tercero, o el de Apocalipsis 18. Es un mensajero. No pensamos en un ángel literal. Claro. Pensamos en alguien que da un mensaje. Amén. Y en las 7 iglesias también. Pero ¿y cómo podemos traer eso para acá? Sí, yo estoy de acuerdo. Pero yo creo que hay un componente en todos esos. Por más que haya un componente tangible, hay un componente místico en todos esos. O sea, la gente de hecho te trata distinto por la manera en que uno está vestido espiritualmente. No sé si me sigue. Yo creo que esa no es solo mi experiencia. Yo creo que es la experiencia de muchos, de que la gente te empieza a tratar distinto. Entonces acá yo creo que hay capaz un aspecto de un mensaje completo que te va a ayudar a ejecutar toda su función, que era parte de lo que Cristo recibía también, porque cada día Cristo recibía ¿qué? Una instrucción, una actualización
de qué es lo que tenía que hacer para ese día. Y así él podía hacer todos los días perfectamente su función. Y eso venía por medio de quién? De los ángeles. Entonces, tiene que ver con un mensaje también que Cristo recibía. Capaz, creo que tiene... Y para nosotros ese mensaje, que es lo que habla Adrián, ese es el aspecto tangible. Me gustó tu punto porque traes algo tangible. Dios te va a instruir en qué es lo que tienes que hacer, pero creo que también puedes pedir en otras cosas que está más allá de su control. Bien. No íbamos a leer. Salmo 91 dice que Dios va a dar orden a su ángel para que no tropece en una piedra, algo así. Y esto aclara que Cristo no hacía las cosas porque era Cristo. Claro. Que nosotros también tenemos esa. Exatamente. Yo a cada día tengo que recibir esa revelación de cuál es la voluntad de Dios. Yo creo que podemos... Bueno, los otros dos son muy difíciles. ¿Qué es la espada? Está en Hebreos 4:12. Exatamente. Deixa eu ver acá mensaje. Também me gostou do que falou Adrián. É uma palavra que hace quê? Que corta. Exato. Hace duas coisas. Y discierne. Claro, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante. Porque uma coisa é, essa espada tem dois. Que passa se eu jogo uma espada assim? Entende o que quer dizer? Não penetra. E que hago se hago uma espada assim? Dice que es aguda. Entende? Isso é uma adaga. Não corta. É para penetrar solo. Então essa palavra tem duas capacidades. Já penetra e corta. Por isso tem dois hilos. Então isso pode chegar dentro do alma e abrir o alma. Exatamente, separar. Então, isso podemos ir, Hebreus 4:12. Estou dando por alto, por claro que todos. Mas vamos aí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Exato. Isso acá, creio, logo depois de falar de los ojos, ¿no? Del 13. Pero é interessante que os dois estão como que conectados, a capacidade de discernimento com a palavra. A palavra que uno dá manifesta o que está dentro do coração. Ou seja, tu predicação vai produzir 2 classes de pessoas, dice acá. Que 2 classes de pessoas? Pessoas carnais e pessoas espirituais. Então, a palavra que penetra, separa. Acá eu tratei de fazer na boca, que seria a voz como voz de muitas águas. Agora percebi que saltei isso. Me faltam 2 que eu quisiera ser. Se podes tolerar comigo alguns minutos mais, aí terminamos isso. Vamos para a voz. Vamos para Daniel 10:6. Já lo leímos e aí lo vai dizer. Acá seria uma boca com um balão de uma habla. E acá muitas águas. Esse é o dibujo. Essa é uma boca que está hablando. E acá é o mar. Daniel 10:6, ¿qué dice? Que el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Bueno, y água significa multitud, ¿no? ¿Qué puede decir una voz que vos hables o que Cristo hable como una multitud? ¿Ah? Que se puede llegar a escuchar, que va a sonar muy fuerte. Que va a sonar. Esse é o símbolo que não foi meu primeiro pensamento, pero eu creio que estás correcto com os outros textos. No sé lo que es eso, pero es interesante que cuando los 7 truenos suenan, hay gente que escucha un trueno, Claro. pero otra gente escucha un sonido de muchas aguas y entiende claramente la voz de Dios. Exatamente.
Entonces algo, o sea, que capaz algunos entienden, otros no. Eso es interesante. ¿Ah? Claro que quizás la forma en la que hables sea como si Dios estuviese hablando. A ver. O también otra que pensaba es como una multitud, es como mucha gente, muchos testigos que te están... Sí, yo pensé en eso también. O sea, las muchas líneas serán muchos pueblos. Puede ser también. Pero si vamos a los textos, los textos parecen apuntar a... Me acuerdo del Pentecostés también. No sé si hay una referencia ahí. Porque cuando ellos hablaban, todos los pueblos podían entender. Entonces ellos daban un discurso que era como la voz de muchos pueblos. Pero por el texto en sí, yo creo que va más por lo de gracia. Podríamos ir a un versículo que nos va a ayudar a definir eso. Eso está en Salmo 93:4. 93:4. Sí. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias olas del mar. Bien, entonces habla ahí de que es como un habla poderoso, que tiene que ver con, o sea, que la gente que lo escucha, ¿entiende? Habla de que tiene poder, autoridad, poder. Fuerza. No quiere decir que va a gritar, pero que... Exatamente, não passa desapercebido. O que uno dice. Bien. E quero ir agora a Éxodo para falar del rostro como el sol. Éxodo 34, 29 e 30. ¿Éxodo? 34, 29 e 30. 34, 29 e 30. Leo. Sí. Después bajó Moisés del monte Sinaí llevando las 2 tablas de la ley, pero al bajar del monte no se dio cuenta de que su cara resplandecía por haber hablado con el Señor. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron que la cara de Moisés resplandecía, sintieron miedo y no se acercaron a él. Bien, entonces, ¿cuál es la idea que pasa acá? De un rostro que resplandece como el sol. De haber estado en contacto con Dios. Exatamente. Entonces es una señal, Gloria, es una señal de la gloria de Dios, es una señal visible acá de haber estado en la presencia de Dios. ¿Y qué eso produce? Temor. Por eso él se va a cubrir. El martirio de Esteban, cuando él da testimonio, ven su rostro que resplandece como el sol. Exatamente. Cristo también en la transfiguración, cuando él está, ¿y qué aparece? Él tiene Moisés y Elías, quieren decir que está en contacto con la gloria de Dios. Y ahí su rostro brilla. Exatamente. Que brillaban como una señal de contacto. No, simplemente pensar en el hecho de que lo que se aparece justo son uno que fue arrebatado entre los vivos y otro que fue levantado de la muerte. Claro. Que justo es una escena perfecta que trae el encuentro que vamos a tener en el cielo. Claro, ellos, Elías y Moisés, si vamos a Apocalipsis 11, son los 2 testigos, dicen ahí. Y los 2 testigos son los ángeles también que están delante del propiciatorio. Entonces es como si Cristo ahí estuviese en el Santísimo, en contacto con la divinidad. No lo mencioné porque creo que fue un salto muy largo para muchos, pero eso está ahí también.
Yo creo que hay algunas características más en Apocalipsis 1. Por ejemplo, la llave y otros. Pero el candelero, el cuerpo como berilo. Pero vamos a quedar por acá. Hay la autoridad sacerdotal también, que es algo interesante de discutir. Porque si estás vestido como sacerdote, tenés una autoridad sacerdotal también. Y ahí, no vamos a estudiar, porque yo tampoco he estudiado. Yo les invito a investigar. En Apocalipsis 19, Cristo no aparece vestido de sacerdote ahí. Aparece vestido de rey. Y entonces tiene otras características interesantes. Porque nosotros no fuimos constituidos solo sacerdotes. ¿Por qué orden nosotros somos sacerdotes? ¿Por el orden de quién? Melquisedec. Melquisedec era rey de Salem. Entonces, el orden de Melquisedec es un orden de reyes y sacerdotes. Entonces, esos son tus atributos que tienes que tener y que tienes el derecho. Porque a veces cuando digo tienes que tener es como, ¿qué hago? Pero o sea, es algo que te está ofrecido, por eso yo puse acá en la mesa. Exatamente, para que cuando necesites, lo tomes y cada vez se va a desarrollar más en vos. Pero eso es para ejecutar una función sacerdotal. En Apocalipsis 19 vas a ver los que son lo que te es dado para ejecutar tu función como rey. Y es eso que tenemos que nos apropiar para terminar la obra que tenemos que hacer. Bueno, oramos. Perdón, hay un comentario más. Sí, porque no hicimos mucho hincapié en lo que es del cinto. Si después quieren leer en Jeremías 13, la señal del cinto podrido, ¿no? Es una señal de comunión, dice ahí. Exactamente, tiene que ver con la unión. Es interesante que 3 veces Jehová le dice, primero que se ponga un cinto, después que lo ponga en el río por segunda vez, cuando se pudre, que por tercera vez le dice, y en el versículo 11, ¿no? Dice, como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. O sea que nuestra función como sacerdotes también es estar unido a Dios para ser por fama, honra, y para juntar también. Claro. Tenemos que dar un mensaje a la casa de Israel y de Judá para juntar. Oramos.